Continuando con la parte 14 de Elegí un martillo para salvar al mundo, vemos cómo después de que Useless terminara saliendo de la reunión que tuvo con Pequeñín y el rey en el castillo, este último terminó a darse la fuga, lo que causó que Pequeñín rápidamente se montara sobre el lobo lunar y comenzara a seguir a ese hombre. Mientras iba de camino hacia donde se encontraba Useless, Pequeñín iba pensando que ni siquiera el lobo lunar pudo sentir la energía demoníaca que él poseía, preguntándose si acaso Useless realmente se encontraba en otro lugar. Y mientras se imaginaba a Useless saliendo con la capa, Pequeñín se preguntaba por qué rayos había huido en un momento como ese. Y mientras vemos como Pequeñín seguía montado sobre el lomo del lobo lunar, pasaba a mencionar que la respuesta era bastante obvia, afirmando inmediatamente que tan solo necesitaba reunir algunas evidencias. Cambiamos de escena justo en ese momento y nos encontramos en la orilla del mar, donde vemos como una gran cantidad de tripulantes se encontraban cargando múltiples cajas de mercancía hacia un barco. Uno de los que estaba organizando todo eso pasaba a mencionarle a sus compañeros, mencionándole a dos de estos que si acaso no podía moverse más silenciosamente, preguntándole a estos últimos que por qué creían ellos que se encontraban cargando toda esa mercancía por la noche. Inmediatamente los chicos pasaron a percatarse de una persona misteriosa que venía encapuchado y terminó llamando la atención de todos los presentes, a lo que estos últimos rápidamente se pusieron en posición y mientras sacaban sus espadas y se preparaban para atacarlos le preguntaban quién era. Y mientras los tripulantes veían cómo el hombre misterioso se quitaba la capucha, pasaron a quedarse sorprendidos, pues se trataba de nada más y nada menos que Useless. Mirando entonces las expresiones en las caras de los tripulantes, estos últimos se quedaron sorprendidos e incluso llamaron a Useless señor, o sea que estos ya lo conocían. Inmediatamente pasamos a ver cómo los tripulantes en un instante se colocaron firmes y el representante o el superior de todos estos pasaba a preguntarle a Useless por qué se encontraba ahí, pues ellos esperaban a que él llegara en la mañana del día siguiente. Useless inmediatamente les mencionó que algunas cosas habían sucedido de repente, y mientras se quitaba la capa y la tiraba hacia un lado, pasaba a mencionar que el rey había hecho que el chico lo persiguiera y se colocara detrás de él, causando entonces esta afirmación que los tripulantes se sorprendieran y preguntaban si acaso eso realmente era cierto. Uno de los tripulantes inmediatamente pasó a mencionarle a Useless que el chico, refiriéndose al prota, no había estado cerca de las orillas del mar por un buen tiempo, pero Useless mientras desviaba la mirada pasaba a mencionar que quién sabía, pues él no sabía lo que pasaba por la mente de ese chico. Y mostrando un cambio de actitud completamente radical, pasaba a mencionarle a todos los tripulantes que ahora mismo tenían que callarse la boca y prepararse para salir inmediatamente. Todos los tripulantes al escuchar las palabras de su capitán inmediatamente corrieron a cargar las cajas lo más rápido que pudieran. Es en ese momento que algo completamente inesperado terminó ocurriendo. El barco que se encontraba detrás de Useless, su barco terminó explotando, causando que este último se sorprendiera. Y mientras este último junto a los tripulantes que se encontraban en tierra volteaban muy sorprendidos a mirar lo que pasaba, podemos darnos cuenta cómo el barco se había destruido completamente y ya se estaba hundiendo en ese instante. Vemos entonces que en la proa del barco se encontraba nada más y nada menos que Pequeñín sosteniendo su mazo detrás de él, y observando a Useless con una gran sonrisa pasaba a preguntarle qué estaban haciendo en secreto en medio de la noche, preguntándole si acaso eran seguidores del demonio. Mientras vemos cómo Pequeñín procedió a pegar un fuerte salto de la proa del barco, uno de los tripulantes mencionaba que estaban siendo emboscados, mientras que otro mencionaba que había alguien en la cima del bote. Inmediatamente antes de que los tripulantes pudiesen reaccionar, vemos como Pequeñín terminó aterrizando junto a su mazo alrededor de alguno de ellos, mandándolos a volar por los aires y dejándolos inconscientes. Useless junto a uno de sus tripulantes se encontraban realmente sorprendidos, mientras que el tripulante pasaba a preguntar si en serio él ya había acabado con 4 personas en un instante. Es en ese momento que el prota pasó a mencionar que justo ahora en ese mismo instante y preguntándole a los presentes si algún bastardo de ellos quisiera disfrutar del sueño eterno, mostrándonos así como se ve Pequeñín fachero facherito. Y mientras vemos entonces como dos tripulantes que se encontraban observando al prota pasaban a mencionar algunas cosas, uno de ellos mencionaba que si él realmente era un ser humano, mientras que el otro simplemente pasó a llamar al prota como un monstruo. Useless rápidamente tomando el control de la situación pasaba a llamar a sus tripulantes bastardos patéticos, afirmando que quizás el prota sea un seguidor de Dios, y que no tenían que preocuparse de nada pues el chico tan solo era de un clase experto, debería de estar ya muy cansado después de todos los movimientos que había realizado. Y mientras vemos la sonrisa nerviosa del prota nos damos cuenta que al parecer Useless tenía razón. Este último comandando entonces a los tripulantes que le quedaban de pie detrás de él pasaba a mencionarle que no tenían que caer en sus trucos, pues era muy probable que sea parte de su plan para recuperar maná en ese instante. Y mientras vemos una de las icónicas caras de meme del prota, este último pasaba a mencionar que si acaso ya lo habían atrapado. Por otro lado vemos a Useless que pasaba a mencionarle al prota que era un pequeño niño estúpido y que nunca había pensado que él se dirigiría a ese sitio solo. Y mientras se preparaba para cargar en dirección hacia Pequeñín inmediatamente, este último le gritaba que se iba a encargar de él ahora mismo. El prota preparándose entonces para contraatacarlo con su maza le gritaba que tenía que intentarlo con todo lo que quisiera.
contrarrestándose ambos inmediatamente sus ataques. Justo en ese momento vemos la cara de sonrisa de Useless y nos damos cuenta que este último tenía una segunda arma la cual comenzaba a desenvainar con su mano izquierda. Muy confiado, este último procedió a realizar rápidamente un ataque por el costado derecho del prota, pero rápidamente la expresión de felicidad de Useless cambió a una de sorpresa, mostrándonos así entonces que lo que estaba viendo Useless era que el prota había bloqueado su espada con su mano recubierta de maná, esto mientras Useless le gritaba al prota que cómo fue capaz de bloquear algo como eso. El prota inmediatamente terminó sujetando la espada de Useless, dejando a este último sin poder mover la espada en lo más mínimo. El prota aprovechó su oportunidad para gritar ahora, llamando hacia el lobo lunar, el cual se dirigía hacia este último cargando rápidamente. Y la cara de pánico de Useless no demoró mucho tiempo en hacerse notar. Es entonces que el lobo lunar terminó arremetiendo hacia la espalda de este último, generándole así un fuerte corte. Vemos entonces cómo el lobo lunar, después de atacar, se encontraba reposicionándose y preparándose para realizar un segundo contraataque. Inmediatamente toda la aura que recubría el cuerpo de Useless terminó cambiando radicalmente, mientras que sus ojos se colocaban de color rojo. Useless comenzaba a maldecir al lobo. Y mientras vemos la herida de este último, Useless pasaba a preguntarle al lobo lunar que cómo se atrevía a dejarle una cicatriz en su cuerpo. Sonriente mientras observaba a Pequeñín, le mencionaba a este último que tenía que desaparecer de enfrente de él. Rápidamente Useless logró zafar su espada, la cual estaba siendo sostenida por el prota, mientras le mencionaba a este último que si el espíritu era invocado forzosamente. Y mientras lo vemos correr en dirección hacia el lobo lunar, Useless pasaba a mencionar que incluso un domador de espíritus como tú sería afectado. El prota rápidamente, muy furioso, pasaba a gritarle a Useless que no tenía que hacerlo. Vemos entonces como Useless ya se encontraba lo suficientemente cerca del lobo lunar y procedió a pegar un fuerte salto para así tomar impulso y realizarle un ataque desde arriba, mencionándole al lobo lunar que primero se encargaría de él y recubriéndose completamente con un aura roja. En ese momento, Useless terminó realizando un doble corte en X con una gran potencia y fuerza, mencionándole al lobo que entonces lo mataría él primero y también a su dueño. Lobo lunar, el cual no se había movido del sitio, terminó recibiendo los impactos y mostrándonos así como este último se encontraba botando algo de sangre. El prota inmediatamente, que no podía creerse lo que estaba pasando, con una expresión de terror pasaba a gritarle al lobo lunar. Y momentos después de que la nube de arena comenzara a disiparse del sitio donde el lobo lunar se encontraba, vemos como este último comenzaba a sacar una de sus patas, para luego proceder a correr del sitio donde se encontraba y llegar rápidamente hacia el lado del prota. La cara de sorpresa por parte de Useless, como ya era obvio, no demoró mucho en hacerse esperar, y mientras este último aterrizaba en la anterior posición en la cual se encontraba el lobo lunar, observando al prota se preguntaba qué acababa de pasar, pues debió de haber recibido un gran golpe, pero al parecer este último no resultó siendo afectado. Mientras seguía observando, se preguntaba cómo rayos había sobrevivido a la invocación a esos ataques, mostrándose así realmente sorprendido, pues había descubierto algo mucho más interesante. Observando al prota, mencionaba que ese chico, para minimizar el consumo de su maná y mostrándonos al prota cómo se encontraba lleno de maná al mismo tiempo que el lobo lunar, Useless seguía añadiendo que había hecho eso para recuperar tan solo la parte herida. Para los que no entendieron esta parte, gente, les explico rápidamente. El prota terminó utilizando parte de su maná únicamente para recuperar la herida que poseía el lobo lunar, o sea que el lobo lunar en ese momento no se encuentra en su 100%. Es por eso que el prota tampoco tuvo que utilizar tanto maná para así no sufrir en el combate. Useless, al observar todo eso mientras se preparaba para atacar nuevamente al prota con una expresión de furia, mencionaba que era un talento bastante tenebroso, y si poseía esas cualidades tan solo siendo un niño tenía que acabar con él en esa misma noche. Los navegantes que anteriormente tan solo se encontraban observando la pelea procedieron a gritar todos al unísono que tenían que atacar y procedieron a cargar inmediatamente hacia donde se encontraba Pequeñín. Estos incluso gritaban que tenían que ayudar al señor Useless y ganar esta batalla. Pero como era de esperarse, ninguno de ellos pudo hacerle frente al prota, que tan solo con un simple movimiento de su masa los mandó a volar a todos y los terminó dejando muy mal heridos. El prota, montándose rápidamente sobre el lomo del lobo lunar, pasaba a mencionarle a Useless que tenían que continuar con su pelea, mostrándonos así una sonrisa determinada. Y aún más determinado, el prota, observando a Useless, pasaba a llamarlo maldita bestia. Estas palabras por parte del prota causaron que Useless mostrara una cara de desagrado y se quedara completamente en silencio. El prota entonces pasó a mencionarle al lobo lunar en voz baja que se estaba quedando bajo de maná, así que tan solo tenía que concentrarse en la movilidad. Lobo lunar rápidamente entendió la orden y procedió a acatarla inmediatamente. Useless entonces procedió a tomar la palabra, mencionándole al prota que al parecer había escuchado de él por parte del rey, mientras vemos como la cara de Pequeñín era una completamente seria. Por otro lado, la expresión que poseía Useless era una completamente sombría, mientras seguía añadiendo que ese viejo no sabe cómo estar agradecido. El prota, al escuchar eso, tan solo se quedaba observando fijamente a Useless sin mencionar ni una sola palabra.
Inmediatamente el prota recordó lo que había pasado dentro del castillo, mencionando que Useless realmente se había ido del castillo y preparándose para salir corriendo del sitio inmediatamente. Pero antes de que el prota comenzara a salir del castillo, o mejor dicho, de la habitación en la cual se encontraba el rey, ese último pasó a mencionarle al chico que Useless era un hombre con muchas historias. El rey, con una expresión un poco sombría, le mencionaba al prota que los hombres bestias normalmente heredan los poderes de los animales de la tierra, pero entre ellos habían algunos que nacían como mutantes. Y sin embargo, los hombres bestias tenían la regla de matar a estos niños inmediatamente, pues esto era debido a que para ellos le recordaban a las sirenas de la antigüedad que fueron en contra de los dioses y terminaron sufriendo su castigo. El prota, un poco sorprendido, pasaba a preguntarle al rey que por qué le estaba diciendo eso de la nada, mientras vemos como este último comenzaba a retorcerse un poco. Es en ese momento que el prota terminó comprendiendo la situación que estaba pasando. El rey entonces pasó a tener un recuerdo, y sí, es un recuerdo dentro de un recuerdo de otro recuerdo. El rey entonces, mientras tenía su recuerdo, le mencionaba al prota que una vez se había encontrado con un mutante que de alguna manera había salvado su vida, y este último estaba escondiendo su verdadera identidad para sobrevivir fuera de su tierra natal. El rey en ese momento entonces, al mirarlo, nos seguía mencionando que como necesitaba de la habilidad del chico, lo había jurado por su maná. Le juró al chico por su maná que iba a esconder su identidad, mientras vemos entonces cómo los anillos del juramento que había hecho el rey en aquella época lo estaban comenzando a afectar, hasta el punto en el que este último comenzaba a toser algo de sangre. De regreso al campo de batalla, vemos cómo Useless le mencionaba al prota que si acaso el rey no le había mencionado algo más, esto mientras se encontraba caminando en dirección hacia el mar. En ese momento vemos cómo las olas que tocaban los pies de Useless comenzaban a levantarse alrededor de este, mientras que Useless le preguntaba al prota si acaso no le había dicho algo más sobre él. Vemos entonces cómo el agua del mar terminaba levantándose por detrás de Useless y al mismo tiempo rodeando su cuerpo mientras que el hombre mostraba una ligera sonrisa. Es en ese momento que el prota continuó recordando lo que había hablado o lo que le había mencionado el rey, afirmándole hacia el prota que si ese hombre se volvía su enemigo ni siquiera podía imaginarse lo terrorífico que podía ser sobre el océano. Justo en ese momento vemos una pequeña cara de inconformidad por parte del prota, el cual se encontraba un poco preocupado. De regreso con Useless, mientras lo vemos siendo rodeado por el agua y preparando sus espadas para atacar al prota con un aura roja, el prota seguía mencionando mientras lo observaba internamente que ese tipo, y mientras vemos una imagen de Useless bastante facherita, el prota continuaba añadiendo que era un asesino de ballenas. Es justo en ese momento que Useless se prepara para realizarle un potente ataque al prota. Y haciendo uso de su cuarta postura en el arte de la espada del cara de bagre, Useless procedió a realizarle un ataque al prota que parecía una gran ola de agua que se dirigía rápidamente hacia él. Lobo Lunar y el prota inmediatamente terminaron esquivando el ataque, pero a duras penas, pues estos últimos reaccionaron en los últimos segundos. Y antes de que el prota pudiese reaccionar claramente, vemos como Useless le había proporcionado un segundo ataque, mientras le gritaba al chico que tenía que morir en ese instante. El ataque era una especie de ola de agua que a medida que avanzaba, esta se iba haciendo cada vez más grande, hasta el punto en el que incluso el prota delante de ese poderoso ataque se veía diminuto. Pequeñín, con una cara de asombro al observar el ataque que se dirigía hacia él, pasaba a mencionar que su arma del alma se había fortalecido en el agua. Momento después vemos cómo el ataque terminó colisionando, haciendo una gran explosión en el área. Useless, muy contento y sonriente, pasaba a mencionar que ya todo se había acabado. Pero justo en ese momento un brillo terminó llamando la atención de Useless, causando que este último volteara a ver un poco furioso mientras llamaba al prota pequeño niño. De entre la gran nube de arena que se había alzado por el ataque, vemos como el prota y Lobo Lunar habían salido completamente ilesos. Y acercándose rápidamente hacia Useless, cortando la distancia que había entre estos, el prota se preparaba con su masa para proporcionarle un poderoso ataque. Y mientras que el prota realizó su ataque, que terminó siendo bloqueado por las espadas de Useless, el prota le mencionaba que era mejor que terminase muriendo él. Useless entonces, al verse contra la espada y la pared siendo empujado por un pequeño niño, se mencionaba a sí mismo que ese niño no era para nada débil, observando hacia el prota como ponía una gran cantidad de energía en su ataque. Furioso siendo empujado por un pequeño niño, Useless pasaba a mencionar que esa pelea se estaba volviendo bastante molesta, mencionando entonces en ese momento que el respaldo llegaría pronto y era por esa razón que no debería de alargar más esa pelea. Tomando una decisión entonces, Useless pasó a mencionar que entonces iba a hacer eso, y podemos ver cómo el ataque que había realizado él y el prota terminaron repeliéndose hasta el punto en el que ambos resultaron siendo empujados para atrás. En ese momento, mientras Useless era observado por el prota, este último pasaba a mencionarle que si acaso se encontraba huyendo. Vemos entonces que el prota desde la orilla del mar podía ver cómo Useless se había sumergido en el agua. Enfureciéndose, el pequeñín pasaba a mencionar que ese tonto bastardo realmente se encontraba escapando. Inmediatamente una gran sombra terminó cubriendo a Pequeñín, el cual con una cara de impresión se quedaba observando muy aterrado, mientras que una voz misteriosa y tétrica le mencionaba a este último que era un pequeño mocoso. Del agua entonces empezó a emerger lo que parecía ser un bagre mutado, mencionándole a Pequeñín que no era alguien simple.
Vemos así entonces que la figura de la criatura era realmente gigantesca en comparación al prota y al lobo lunar. El bagre super desarrollado con heterocromía le mencionaba al prota que iba a retrasar su muerte un poco más, pasándose a sumergirse entonces entre el agua y comenzando a alejarse de la orilla rápidamente. Pequeñín, que se encontraba enojado mientras le temblaba su brazo izquierdo, pasaba a mencionar y maldecir en ese momento que no podía seguirlo a través del océano. Pero inmediatamente el lobo lunar comenzó a ladrarle para luego decirle algo telepáticamente, dejando al prota un poco sorprendido. Eran las memorias del lobo lunar que se estaban manifestando en la mente del prota, donde este último terminó viendo al lobo lunar que podía correr incluso por encima del aire, pero tampoco era sección que podía correr sobre el agua. El prota, entonces muy sorprendido, se encontraba preguntándole al lobo lunar si en serio él podía caminar por encima del aire. Impresionado observando al lobo lunar, el prota pasaba a preguntarle si acaso lo que le acababa de mostrar era una habilidad que podía utilizar, siendo la respuesta del lobo lunar una ligera sonrisa. El prota, entonces, con una cara de sorpresa, pasaba a preguntarle al lobo lunar que si lo ayudaba él podría utilizar esa habilidad ahora mismo. Y luego de decir eso, vemos como Pequeñín se encontraba pensando acerca de lo que estaba pasando, llegando a una conclusión y diciéndole un poco avergonzado al lobo lunar que lo perdonara, pero él no sabía qué hacer en esa situación y que tenían que intentarlo una próxima vez. Esta respuesta del prota hizo que el lobo lunar se decepcionara un poco. De regreso con el prota, este último se encontraba pensando en las últimas palabras que le había dicho Useless antes de retirarse, que iba a retrasar su muerte un poco más, dejando al prota un poco pensativo. Y mientras el chico miraba hacia el mar, notando así las cajas que se encontraban flotando en el agua, pasaba a preguntar qué era lo que él estaba intentando hacer. Cambiamos de escena y nos encontramos en una cueva en la cual parece que había llegado Useless, y este último se encontraba caminando tranquilamente por la cueva. Al llegar a donde se encontraba una persona, con una ligera sonrisa pasaba a mencionarle que como siempre era perfecto, hablándole directamente al mago de las olas del mar, donde podemos ver a este último que con una cara de furia y de rabia y bastante demacrado tan solo se quedaba observándolo, para luego proceder a gritarle a Useless que se callara mientras lo llamaba maldito bastardo Litman, que por si no lo saben chicos, este es otro de los nombres con los cuales se refieren a Useless. A este último entonces, procediendo a agacharse mientras abría su saco, con una sonrisa le mencionaba al mago que estaba siendo grosero hacia la persona a la cual lo había ayudado, y aunque en un principio parezca que no haya sido así, a él todavía le importaba. De la bolsa Useless se encontraba sacando algunos panes, mientras le mencionaba al mago que si no comía nada se iba a terminar desmayando, y le preguntaba entonces al mago que qué creía este que haría ese monstruo cuando eso suceda, haciendo que ambos voltearan inmediatamente hacia donde se encontraba la criatura. Vemos entonces cómo el Kraken seguía bastante furioso intentando romper la barrera que sostenía el mago. Este último, rápidamente un poco nervioso y asustado, procedió a utilizar su magia nuevamente para fortificar un poco más la barrera. La criatura se encontraba bastante furiosa, pero su mirada se encontraba únicamente fijada en el mago. Y mientras el mago era observado por la criatura, este último no dejaba de temblar constantemente. Useless, al observar todo eso, dejando salir una ligera carcajada de su boca, pasaba a mencionarle al mago preguntándole que si acaso eso no era increíble, afirmándole así al mago que era un tesoro milagroso que había obtenido su organización. Useless le mencionaba al mago que si dejaban ir a la pequeña criatura, este último le terminaría enviando un mensaje telepático a su madre. Y si ellos llegaban a matar a la criatura, su madre lo sabría inmediatamente y llegaría al sitio donde se encontrara el cadáver de su hijo. Useless entonces, mientras imaginaba cómo el Kraken o la mamá del pequeño Kraken iba a acabar con toda la ciudad, mencionaba que tan solo era cuestión de tiempo antes de que Karun terminara siendo destruido. Con una gran sonrisa entonces, Useless, observando al mago, le mencionaba que si quería salvar su ciudad natal tenía que poner todo su esfuerzo en ello. Acercándose entonces para entregarle una barra de pan al mago, ese último, mirando a Useless muy furioso, pasaba a mencionarle que todos ellos iban a recibir un castigo divino muy pronto. Las palabras del mago inmediatamente causaron que Useless mostrara una ligera sonrisa. Y como si de otra personalidad se tratara, Useless incluso pasó a cambiar su voz mientras pateaba la bolsa de pan hacia donde se encontraba el mago y le mencionaba a este último que había escuchado toda esa mierda desde que había nacido. Y mientras Useless, impregnado con un aura oscura y tétrica, pasaba a retirarse, le mencionaba al mago que ese tan solo sería el comienzo de su venganza apropiada. En la cueva, luego de que Useless se fuera, vemos como las estalagmitas comenzaban a gotear, causando que el sitio se llenara de un eco que era ensordecedor. El mago entonces, bastante desanimado, pasaba a mencionar en voz alta que se había ido, mientras rápidamente observaba a la criatura que seguía moviéndose dentro de la barrera y esta última comenzaba a pegar ciertos gritos. El mago entonces, mientras observaba al pequeño Kraken con una mirada determinada, pasaba a mencionar que Useless se la terminaría pagando tarde o temprano, y que incluso no dejaría que sus deseos se terminasen cumpliendo aunque sea lo último que haga. Cambiamos de escena y nos encontramos en los aposentos del rey y vemos a este último sentado en su trono mientras que delante de él se encontraba Pequeñín y el gran maestro de los caballeros imperiales del castillo.
El gran maestro de los caballeros entonces pasó a mencionar que el resultado había sido confirmado. Todos los tripulantes de la nave de Useless eran seguidores demoníacos. El rey entonces pasó a preguntar qué había con la carga. El gran maestro de los caballeros imperiales pasó a mencionar que todas eran cosas utilizadas para ceremonias mágicas, y el valor total de todos los bienes confiscados era de... Bajando la cara de la vergüenza, el gran maestro de los caballeros mencionaba que sería la mitad de todo el presupuesto para el país durante todo un año. El rey, tapándose la cara mientras se lamentaba, pasaba a preguntar si acaso debería de haber sospechado de Littman desde hace mucho antes, o sea, Useless. Y mientras el rey recordaba cómo Useless salía al mar en esa nave, pasaba a mencionar que él había dicho que le mostraría cómo todos los mutantes podían contribuir al mundo, afirmando así entonces que Useless era un hombre lleno de ambición. Lamentándose entonces, el rey pasaba a mencionar que este último también había probado sus habilidades, preguntándose entonces el por qué había hecho algo como eso. Antes de que el rey continuara hablando, Pequeñín pasó a interrumpirlo, disculpándose con su majestad para llamar la atención. El prota entonces pasaba a mencionar que lo había escuchado del señor Littman, el cual es el mismo gran maestro de los caballeros, y colocándose un poco serio, recordando lo que le había dicho este último hace mucho tiempo que no sabía acerca de sus trabajos, pasaba a mencionar que él sabía y tenía por entendido de casi todas las personas que casi nadie sabía de los deberes de Useless y lo que éste realizaba. El rey entonces, colocándose serio, pasaba a mencionar que eso era lo que él quería desde un principio. Y el rey pensó que incluso él llegaba a hacer eso tan solo para evitar a los asesinos de los hombres. El prota entonces, sin ningún tipo de etiqueta, pasaba a mencionarle al rey que tenía que haber dudado de él, pues quienes tienen ambición no la escondían en lo más mínimo. El señor Liam, que había escuchado la forma en la cual se había expresado el prota, rápidamente le gritaba a este último que tenía que cuidar un poco sus palabras, mostrándose así algo nervioso. El rey entonces pasó a hacerle señal a Liam que no pasaba nada, mientras le mencionaba a este último que estaba bien y que el prota tenía razón, deberían de haberse dado cuenta de eso mucho antes. Cruzando sus manos en ese momento, entonces el rey continuó mencionando que lamentar lo del pasado no cambiaba en nada. El rey inmediatamente pasó a llamar la atención de Pequeñín, preguntándole a este último que tenía que decirle algo y mientras lo llamaba pequeño héroe. Muy serio, el rey le mencionaba al prota que ahora que habían perdido todo rastro de Useless, le preguntaba si tenía alguna manera de encontrar a los seguidores demoníacos. El prota entonces, con una mirada determinada, rápidamente le terminó respondiendo al rey que por supuesto, y que para lograr eso su majestad tenía que ayudarlo un poco, mostrándonos así las cajas que fueron confiscadas, las cuales estaban llenas de una gran energía oscura. Bueno chicos, y sin más que decir, espero que gocen de un excelente día, una muy buena tarde y una linda noche. Nos vemos en un próximo video.